de pensamiento. Habíamos visto cómo todo pensamiento se relaciona con las emociones. Antes de llegar al tema de las emociones y la inteligencia que viene marcado, es importante que nosotros conozcamos cómo es que hacemos todo lo que existe en ese puente para llegar a las emociones y al pensamiento. Para que tú generes una emoción, ahorita que nosotros estamos hablando, todo pensamiento ya habíamos visto que está relacionado con una emoción, pero no lo aterrizamos. Es hasta que nosotros empezamos a escarbar en nosotros que nos damos cuenta que efectivamente todo pensamiento está relacionado con una emoción. Todo lo que está en ese camino, desde el pensamiento hasta la emoción, está en nuestro subconsciente. Entonces, en la clase pasada nosotros hablamos precisamente de todo eso que está en el subconsciente. En las otras clases yo les había hablado de la teoría del iceberg, ¿recuerdas? De eso hablamos en la clase pasada. Vamos a retomarlo un poquito para que no te pierdas. Para que no te pierdas, lo vamos a retomar y vamos a hablar también pues, de esa parte subconsciente y de otro tema que se llama la ventana de Joe Harry, que tiene que ver con lo mismo, ¿vale? Entonces, pues voy a voltear esto, voy a poner la tele. Pero ellos no me ven, ellos ven al salón. Ok, entonces, listo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Ok, muchas gracias Magali. ¿Me repites tu nombre, porfis? Daniel. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy con Daniel y ya están conectados Cristian, Magali. Magali la tengo doble vez. Ok, gracias Magali. Y a Carmen. Chicos, ¿alguien recuerda de qué hablamos en la sesión pasada? ¿Sí se acuerdan, chicos? Bueno, ¿de qué hemos hablado en las clases pasadas, chicos? La atrasada fue de la teoría del iceberg. Exacto. ¿De super yo? Ok, muy bien. Hasta aquí, hasta lo que vimos la clase pasada, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces le comentaba a Daniel que efectivamente la clase pasada habíamos estado hablando un poquito acerca de cómo funciona nuestro subconsciente. Ya hablamos en las otras clases de cómo se pasó de una estructura de pensamiento o de cómo pasamos del conductismo y cómo empezamos a evolucionar a través de la observación hasta llegar a entender el cerebro humano desde el cognitivismo, que es el que ve al cerebro, al pensamiento o al ser humano como una computadora, que todo le llega a través del exterior, lo procesas aquí y lo proyectas. Entonces, para que esa proyección suceda, pues obviamente nosotros estamos llenos de vivencias y estamos llenos de experiencias, de historias. La teoría del ello, del yo y del superior y la teoría del iceberg, que es lo que nos mencionan, que es la que vimos la clase pasada, pues nos habla un poquito de esto y de cómo llegamos a esta parte. ¿Qué recuerdan de la teoría del iceberg, chicos? ¿Qué es lo que más les gustó de la teoría del iceberg?
había comentado que nuestro cerebro funcionaba mayormente con el instinto, Ujú. que era con nuestro lado inconsciente, que la mayoría de veces nosotros lo hacíamos inconscientemente, que me parece que era era el super yo. Ok, muy bien. Nosotros hablamos de que nuestra estructura está compuesta, de acuerdo a muchos estudios que se hicieron, y uno de las personas o de los personajes que se encargó de estudiar mucho esta parte de la psique o de la mente es Sigmund Freud, ¿okay? Que es el padre del psicoanálisis. Él estudió mucho la mente del ser humano y entonces, a través de estos estudios, pues desarrolló esta teoría del ello, del yo y del superyo. ¿Qué es esto? Los tres están integrados en nosotros. El ello es como nuestra parte más cavernícola. Imagínate un Daniel cavernícola y todos allá, imagínense una Magali cavernícola, una Carmen cavernícola y un Cristian cavernícola. Ese es el ello, tu parte más primitiva, la que reacciona por impulso. Ese es el ello. Incluso poníamos el ejemplo, ¿no? Imagínense que va pasando una mujer o un hombre muy guapo aquí afuera, tu parte cavernícola, ¿qué crees que haría? Tu parte instintiva, ¿qué haría? Voltear a verla. Es decir, el ello es ese instinto natural que sale sin que tú lo puedas dominar a voluntad. La otra parte que nosotros tenemos, aparte del ello, es el yo. Y también existe el super yo. Entonces, el yo es como el que está de intermediario, el que va y te aconseja y te dice, sí, haz esto, no haz esto, es como el diablito y el angelito. Y el super yo les decía que se imaginen de un lado a su cavernícola y del otro lado al hombre de traje. De tal manera que el super yo es el hombre de traje que puede hacer conscientes las situaciones que vive y puede decir sí o no, porque ya entra un juicio. Y el yo, que es el que está en medio, es como el que les manda mensajitos a los dos. Por eso aquí dice, el yo tiene como fin, de manera realista, los deseos y demandas del ello, o sea, de tu cavernícola. Y a la vez es el conciliador de las exigencias del super yo. Entonces, para que lo entendieran, el ello es tu cavernícola, el super yo es el hombre de traje, el que ya fue a la escuela y se graduó, y el yo está en medio, sirviendo como intermediario. Para que, obviamente todos siempre nos movemos con los tres, no podemos dejar de ser instintivos. Incluso poníamos un ejemplo, y hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto comer carne, por ejemplo? ¿Por qué tenemos los colmillos todavía puntiaguditos? Porque somos bestias al final de cuentas. Entonces, pues el yo es ese que está en medio. Por eso aquí nos pone este dibujito, ¿no? De el ello es el perrito, ¿no? El yo es el que lo va guiando y el super yo es la correa, el que jala, el que dice por aquí no vas y por aquí sí vas. ¿Ok? Nosotros, los seres humanos, nos movemos siempre, por eso aquí pone el ejemplo de entre el angelito y el diablito. Nosotros somos como ese cavernícola que está en medio y el angelito y el diablito es nuestra conciencia, es el yo, el que te dice sí, no. Y el hombre de traje es el que dice, no, yo no haría esto por todo lo que ya sabes, por una cuestión de moral, de ética. ¿Ok? Y la teoría del iceberg, que es la que está aquí, nos dice que de lo que nosotros hacemos es lo que se ve en la punta del iceberg. Eso que nosotros hacemos y que estamos conscientes que hacemos es la puntita del iceberg, que es lo que nosotros podemos ver aquí, esta puntita del iceberg. Ese es el yo. También nos dice que nosotros nos movemos en la parte consciente y en la parte inconsciente o subconsciente. La parte consciente, si te das cuenta, es la más chiquita del iceberg. Pero la parte subconsciente es la más grandota del iceberg.
Y en medio está el super yo, como el que nos dice qué hacer y qué no hacer. De acuerdo a lo que tú sabes, a lo que conoces, a tus costumbres, al entorno en el que has vivido, ¿ok? De eso habla la teoría del iceberg. De lo que nosotros estamos conscientes y que sabemos que hacemos, es lo que yo les mencionaba, que les decía, esa parte consciente que se mueve de nosotros, ¿qué porcentaje le darían? Y que muchos pensarían que es mucho más. Pero nuestra parte consciente, con la que vamos todos los días a la escuela, con la que trabajamos, con las que nos relacionamos con los demás, es solo del 3 al 5%. Y en realidad lo que más nos mueve es la parte de abajo del iceberg, que es del 95 al 97%. ¿Qué está ahí? Los miedos, el temor, la indecisión, todo eso está en tu parte subconsciente. De tal manera que a veces cuando te dicen, ay, ¿cómo te sientes? Contestamos bien. ¿Quién está contestando? Tu parte consciente, la que dice estás bien, pero ya cuando tú empiezas a rascar y empiezas a ver que en realidad a lo mejor todavía hay mucho más, el ego también está en la parte de abajo, ¿no? La que nos mueve. Nuestra parte, cuando alguien llega y te pregunta, ¿cómo estás? Y tú en automático contestas bien, la que está contestando es esta parte de arriba. Y a lo mejor estás triste, tienes emociones atoradas, y es como en realidad estás, eso está aquí abajo. Y es como nosotros nos conducimos siempre con los demás. ¿Qué más hay aquí en el ello? Por ejemplo, el ego, ¿no? Tú vas a un salón, no les ha tocado entrar a un salón y que haya alguien que siempre quiere sacar 10 y que siempre contesta todas y que si alguien contesta le agrega otra más y que le cae mal a todos, ¿no? Que en este salón no existe ese personaje, pero que en algunos salones existe. ¿Cuál es la parte que ustedes creen que esté actuando de esa persona? ¿Su parte consciente o su parte subconsciente? ¿Por qué es así? La subconsciente. Esto de aquí abajo. Entonces, es así como nosotros nos movemos, en realidad, con esa parte subconsciente. Por eso aquí nos dice, el ello es la zona de la mente donde residen los procesos psicológicos más primarios o primitivos. Lo que hemos heredado de generación en generación, las costumbres, incluso habíamos puesto aquí el ejemplo de un pollo, ¿te acuerdas? Que le quitaban las patas y que no sabíamos por qué lo hacían, pero lo hacían. Ah, pues eso está en la parte de aquí abajo, donde a veces haces cosas por tradición, ni siquiera sabes por qué, pero lo haces inconscientemente. ¿No les ha pasado también que de repente te sales de la universidad a tu casa y te vas caminando, por ejemplo, o en autobús, y no te das cuenta de todo lo que transcurrió en el camino cuando ya llegaste? ¿No te ha pasado alguna vez eso? Que dices, chin, ya llegué y ni siquiera me di cuenta, no me acuerdo por dónde pasé, no me acuerdo de nada, solamente en automático llegué. Porque nuestra parte consciente es la que anda, pero en realidad lo que nos mueve es nuestro subconsciente, ¿no? Y a lo mejor te atravesaste una calle y no te acuerdas ni cómo te la atravesaste, pero te la atravesaste. Ah, bueno, pues porque a veces los seres humanos nos movemos en automático, pero no recapacitamos, no hacemos como ese acto de conciencia, de pensar y de reflexionar en cómo nos conducimos. Entonces, esa es un poco la teoría del iceberg que vimos la clase pasada, ¿ok? Y te comentaba que antes de llegar a la clase de la inteligencia y las emociones, quería que viéramos este tema. Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda con lo que hemos visto en estas sesiones? No, Miss. Bueno, vamos a complementar este tema con algo que se llama la ventana de Johari. ¿Habían oído de eso? ¿Habían oído hablar de la ventana de Johari? No, maestra. ¿No? ¿A qué le suena?
Nunca la No sé, como un método como del iceberg, como para aprender como a conocerte más. ¿Un método de qué? Para aprender a conocerte más. Ok, sí, es un método para aprender a conocernos más. Esta ventana nos muestra también, es un poco parecido a lo que estábamos viendo acerca de la teoría del iceberg. ¿Por qué se llama la ventana de Joe Harry o de Joe Harry? Porque es la combinación de los nombres de los dos autores que la desarrollaron. Por eso dice que los autores Joseph Luft y Harry Hickman diseñaron lo que llamaron la ventana de Joe Harry. Es un nombre compuesto por sus dos nombres, John y Harry, y plantean que todos los seres humanos tenemos 4 comportamientos perfectamente identificables en áreas específicas. Es una herramienta como lo menciona ahí, y pues nos habla de la ventana de John Harry porque efectivamente pues, es una ventana. Y entonces pues está dividida pues así como una ventana. Y nosotros pues obviamente nos vamos moviendo o presentamos, esta es la cara, o cómo nos movemos ante los demás. Es una herramienta que nos facilita conocernos y reflexionar en cómo nos comportamos. Por eso aquí dice que facilita el autoconocimiento, facilita la reflexión y obviamente nos hace cacharnos en muchas cosas, en muchos veintes, nos hace que nos caigan muchos veintes acerca de nuestro comportamiento y de cómo nos hemos conducido. ¿Ok? Entonces, por eso se llama la ventana de Joe Harry. Nos habla de estas 4 áreas y nos dice que todos los seres humanos tenemos estas 4 áreas. Existe el área libre o pública, entonces esta sería el área pública. O libre. ¿Ok? Existe otra ventana que es la oculta o ciega. Existe otra parte en la ventana, perdón, es oculta o secreta. Esta es el área ciega y esta es el área oscura. ¿Ok? Las vamos a ir viendo. La ventana de Joe Harry es una herramienta para que nosotros nos vayamos conociendo más y nos muestra elementos de nosotros mismos que nosotros ni siquiera nos habíamos imaginado que existían dentro de nosotros. De tal manera que esta ventana de Joe Harry nos muestra estos 4 aspectos que existen en todos nosotros. El área pública o libre nos habla, esta parte de la ventana, nos habla de las experiencias conocidas por el propio yo y por los demás. Es decir, lo que yo sé de mí y los demás también saben de mí. Este es el área pública. Lo que yo sé de mí y lo que los demás saben de mí. Por eso dice, esta área de la ventana corresponde a las experiencias conocidas por el propio yo y conocidas por los demás con quienes estamos en una relación determinada. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo sé de mí? ¿O qué es lo que yo sé y lo que los demás también saben? El nombre, el tiempo, el trabajo, el estilo, el carácter, todo eso lo sabemos nosotros. La siguiente área de la ventana, o la oculta o la secreta, sería lo que yo conozco, el contenido de las experiencias de esta área, pero los demás desconocen. Entonces, en el área pública está lo que yo sé de mí y los demás también saben o también conocen. En esta área, que es la secreta o oculta, está lo que yo sé y los demás no saben. ¿Ok? Entonces, todos los seres humanos tenemos un área pública, que es como nos mostramos ante el mundo y como nos mostramos ante todos. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Algo que quieran preguntar hasta aquí? No se distingue, ¿verdad?
Bueno, entonces no está en la diapositiva. ¿Algo que quieran preguntar hasta aquí, chicos? Cristian, Magali, Carmen. No, Miss. ¿No? Ok, entonces, la ventana de Johari es una herramienta. Okay. La ventana de Johari es una herramienta de autoconocimiento y esta ventana nos muestra como estos 4 aspectos de nosotros mismos. Una parte de la ventana se llama la ventana o el área pública. Esa área pública nos muestra lo que yo sé de mí, pero los demás también saben. ¿Cómo me podrían poner un ejemplo de esto, chicos? De esta área pública de la ventana de Johari. Tu forma de ser, ¿qué otra podría ser? ¿Mande? Ajá. ¿Alguien más, chicos? Aquí está. Algunas experiencias. Ok. ¿Alguien más, chicos? Ya pueden ver la pantalla que compartí, que tiene 4 partes de la ventana. ¿Ya se puede ver, Daniel? ¿Ya? Ya. Ok, bueno, la ventana de Johari nos muestra, la ventana es esta. Entonces tiene todas estas partes. El área pública y es lo que conocen, lo que los demás conocen de ti y tú también conoces de ti. ¿Ok? Que sería esta parte. Todos nosotros tenemos esta área pública. Lo que yo conozco sobre mí y los demás también conocen sobre mí. Dentro de esta área está lo que tú conoces de ti y lo que los demás conocen de ti. Existe otra área, o el área oculta, que es lo que yo conozco sobre mí, pero no le cuento a los demás. Todos también tenemos esta área, esta parte. Cuando yo les hablo del área pública, ¿en ustedes la identifican, chicos? ¿Tú la identificas, Daniel? ¿El área pública? Sí. ¿Y el área oculta? Lo que tú conoces sobre ti, pero los demás no conocen. ¿Sí? Ok. ¿Ustedes las ubican, chicos? Lo que tú conoces de ti, pero los demás no conocen. ¿Sí la pueden ubicar en ustedes? El área pública es como lo que comunicamos hacia los demás. Sí. Lo que muestras hacia los demás. Lo que tú sabes de ti, pero los demás también saben de ti. Por ejemplo, tú puedes identificar que eres sociable, amigable, compartida. Eso tú lo conoces de ti. Y cuando hacemos una dinámica grupal, por ejemplo, y vamos a hablar de las características de los demás o de lo que nos cae bien de nuestros compañeros y les preguntamos, ¿qué me podrías decir de Carmen o de Magali? Y me dicen, pues que es sociable, es amigable, es compartida. Y tú dices, sí, sí soy así. Esa es mi área pública. Lo que yo sé de mí y los demás también saben de mí. Existe otra parte, otra área de la ventana de Johari, que es el área oculta, que es lo que yo sé de mí, pero los demás no saben. Entonces puede que a lo mejor, si yo me siento triste y es algo que me pasa de manera muy recurrente, los demás no se dan cuenta, no lo perciben. Entonces esa es otra área de la ventana de Johari. Lo que yo sé de mí, pero los demás no conocen. Existe otra área de esta ventana, que es el área ciega. Y esta habla de lo que los demás saben sobre mí y yo no conozco. ¿A qué les suena esto, chicos? El área ciega. Lo que los demás saben de mí y yo no conozco. Es como cuando hacen algunas personas como que comentarios de ti mismo o amigos
que tengas o desconocido. Es como si volvemos a la misma dinámica, ¿no? De, ay, ¿qué te gusta de Carmen, por ejemplo? Ah, pues que es sociable, es compartida, es divertida. Pero no me gusta de ella que es muy mentirosa. Se me ocurre. Y tú dices, ¿yo? No, es que yo no soy así. O que es muy egoísta. Es muy egoísta y siempre se la pasa hablando de ella. Y entonces eso a mí no me gusta porque siempre es un ejemplo, ¿ok? Nadie, no es alusivo a nadie, ¿no? Es como para que ubiquemos esta área ciega. Lo que los demás conocen de mí, pero yo no conozco. Entonces, cuando te lo dicen, te cuesta trabajo aceptarlo y decir, es que yo no soy egoísta. No, yo no soy de las personas que siempre yo, ay, ¿no? ¿Sí la pueden ubicar en ustedes? Ok. Existe otra área que es el área desconocida, que es lo que ni yo sé de mí, pero que los demás tampoco conocen de mí. Esa parte del área desconocida, de lo que yo no sé de mí, pero los demás tampoco conocen, si nosotros la relacionáramos con la teoría del iceberg, si yo no lo conozco y los demás tampoco, ¿en qué parte creen que esté? ¿En la consciente o en la subconsciente? La subconsciente. Exacto. Entonces, chicos, ¿pueden ubicar esta parte de las áreas de la ventana de Johari o de Johari? ¿Ya la habían escuchado? No. ¿No? ¿Pueden ubicar estas áreas en ustedes? ¿Ya pudieron ubicar su área pública, su área oculta, su área ciega y su área desconocida? ¿Cuál creen que sea la que más trabajo nos cuesta? Pues la desconocida, porque ni lo saben los demás, ni lo sé yo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, el origen de un trauma, ¿por qué te dan miedo las arañas? No sé. Podría estar en esta área desconocida. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué me iban a comentar? ¿Alguna pregunta, chicas? Ok. No, mis. Ok, Mabel, gracias. Entonces, esta ventana de Johari o de Johari nos habla de eso. Y yo lo relaciono con lo que vimos la clase pasada porque nosotros efectivamente así nos movemos, con cosas que sabemos y con cosas que no sabemos. Las cosas que nosotros no sabemos y a lo mejor los demás ni saben, pues están en esa parte del iceberg, en esa parte de nuestro subconsciente que nosotros pues tenemos ahí, pero que a veces ni siquiera sabemos trabajar. Oye, ¿y por qué no te gusta nadar, no? Yo tengo una amiga que no sabía por qué no le gustaba nadar. Esa parte estaba obviamente en una de estas 4 aspectos de la ventana de Johari y estaba en lo que, en esa parte de lo ciego, donde ni ella lo sabía, ni lo sabían los demás. Y cuando empezó a trabajar, en alguna ocasión llegó incluso a procesos de hipnosis y resulta que cuando ella era chiquita, en alguna ocasión fue de vacaciones al mar y una ola la arrastró, pero la arrastró pues lejos. Y entonces, cuando ella estaba ahí adentro del mar revoloteándose, pasó un pez enorme. Ah, no le gustaban los acuarios, ya me acordé. No le gustaban los acuarios, no le gustaba ir a acuarios. Y entonces cuando le preguntabas, ¿por qué no te gusta ir a acuarios? Ella no sabía. Y entonces cuando empiezan a indagar, incluso en el proceso de hipnosis, llegan al punto en el que cuando ella era muy pequeña, en una ocasión cuando fue de vacaciones, estando en el mar, una ola la arrastra y cuando ella está en el mar, revoloteando en el mar, pasa un pez muy grande arriba de ella y es lo último que ella recuerda ver hasta que ya está fuera del mar, ya consciente. Entonces, esa parte de lo ciego es lo que ni ella misma sabía, pero otros tampoco sabían.
y está grabado en el subconsciente de las personas. Comparando la ventana de Johari con la teoría del iceberg, pues está tan metido en el subconsciente que ni tú sabes por qué está ahí. Pero te mueves con el miedo de ir a un acuario. ¿Por qué te da miedo ir a un acuario? Ya cuando empiezan a ver, pues te daba miedo por eso. Y obviamente ya trabajándolo ya no le da miedo ir a los acuarios. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cómo nosotros los seres humanos nos movemos también desde nuestro subconsciente, desde cosas que ni yo sé, pero tampoco los demás saben de mí. Entonces, para mí era importante que habláramos de la teoría del iceberg y que habláramos de la ventana de Johari, porque, pues, conocer un poco más de cómo nos comportamos los seres humanos y de cómo son estas estructuras antes de llegar a las emociones y la inteligencia. Que hoy está muy de moda hablar de las emociones y la inteligencia. Podemos hablar entonces de inteligencia emocional. Pero para llegar a hablar de inteligencia emocional, para mí era importante que antes nosotros supiéramos cómo nos movemos desde esta parte subconsciente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, mis. ¿No? Ok, ¿pudieron ubicar las 4 áreas de la ventana en ustedes? Ok, bueno, entonces, el área pública o libre es el área de la ventana que corresponde a las experiencias conocidas, a lo que yo sé y los demás también saben. El área oculta o secreta, lo que yo conozco, pero los demás no conocen de mí, ¿no? Sucedía, por ejemplo, antes mucho, ¿no? A lo mejor pongamos otro ejemplo. Cosas que yo conozco y que los demás no conocen. Por ejemplo, la misma fobia o que me da miedo hablar en público, ¿no? Y a lo mejor puede ser una persona muy sociable, una persona que se relaciona muy fácilmente con otras personas, pero que al momento de hablar en público te da miedo. Entonces eso es lo que tú conoces, pero los demás no. Los demás jamás se podrían imaginar que te da miedo hablar en público, ¿ok? Entonces, otra área de la ventana de Johari está relacionada precisamente, dice, al relacionarse con otros surgen aspectos de mí mismo de los cuales no tengo conciencia. Gestos, voz, acciones, impresiones sobre nosotros que los demás sí conocen y nosotros no conocemos, ¿no? Por ejemplo, un tic nervioso. A alguien, alguna vez observándolo, cuando hablaba, hacía mucho así y no se daba cuenta que lo hacía. Entonces eso era como un tic nervioso. Son cosas, gestos, cómo articulas la voz, cómo te comportas con los demás, incluso aspectos de tu personalidad que los demás sí conocen de ti, pero que tú no te das cuenta, ¿no? Alguien te pudiera decir, es que eres muy envidioso y tú no te consideras envidioso. Entonces, sí es que eres envidioso, te dicen, no, es que no, yo no soy así, no, sí, sí eres. Son como esas partes que te cuesta trabajo asimilar, pero que los demás sí pueden ver de ti. Los que nos rodean saben cosas de nosotros que no nos dicen y son secretos de ellos con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, esa es como otra área de la ventana de Johari. Y existe el área oscura o el área subconsciente, que es la que yo no conozco de mí, pero los demás tampoco conocen. Entonces, creo que esa es la que cuesta un poco más de trabajo comprender. Dice que el área oscura nos habla de factores de nuestra personalidad, de los que no somos conscientes y que las personas que tienen relación con nosotros tampoco conocen. Ahí podrían entrar los traumas. Áreas de nuestra motivación inconscientes, deseos, pensamientos de no estar conscientes en nosotros que influyen poderosamente en nuestra forma de relacionarnos. El ideal de comunicación busca una mayor aplicación del área libre, lo cual implica la disminución de los demás sin querer por ello eliminar autoridad, ¿ok? Entonces, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. Esta es la ventana de Johari, o la ventana de Johari, ¿no? Esta, por ejemplo, los demás saben y es el área pública.
lo que yo sé y lo que yo no sé. Así es como nosotros podíamos dividir la ventana de Johari. ¿Ok? ¿Ya le puedo cambiar a la diapositiva? Ya le cambié. Vale. Bueno, ¿cómo relacionan esto con lo que vimos en la clase pasada, chicos? ¿Y de qué les serviría o de qué les sirve a ustedes saber lo que hablamos la clase pasada de la teoría del iceberg, del ello, del yo y del superyo, y de la ventana de Johari? ¿Para qué les sirve esto a ustedes? Magali, ¿para qué sientes que te sirve saber esto acerca del ello, del yo, del superyo, de la teoría del iceberg, de la ventana de Johari? ¿Para qué te sirve? Carmen, He visto que tiene mucho en relación por las cosas de instinto, que algunas, bueno, que usted comentaba, que en la que otros, las que otros saben, ese sería como el instinto, porque luego muchas veces nosotros nos comportamos, como usted nos dijo, con instinto, y cosa que nosotros a lo mejor ni nos hemos dado cuenta y lo hemos demostrado. okay. Aquí nos habla la ventana de Johari, por ejemplo, de lo que yo sé y lo que yo no sé. Son situaciones, por ejemplo, en el área pública, situación en la que no queremos mostrarnos, ¿no? Que sería a lo mejor lo que yo sé de mí, pero otros no conocen. Podría ser entonces como esa situación en la que nosotros no queremos mostrarnos. Aquí también nos habla, por ejemplo, del primer aspecto de la ventana de Johari, que sería el área pública. Una situación en la que nosotros nos sentimos cómodos y entonces es una situación en la que queremos mostrarnos. ¿Cómo nos movemos todos nosotros en estas cuatro esferas, no? Cuando te sientes cómodo y te sientes libre y puedes ser tal y como tú eres. Esa podría ser como un ejemplo del área pública. Una situación en la que tú te quieres mostrar tal cual eres. Tal vez cuando hablamos del área ciega, perdón, sí, del área ciega, no, del área secreta, de lo que tú sabes de ti, pero otros no saben, entonces estamos hablando de una situación en la que prefieres no mostrarte a los demás o prefieres guardarte para ti esa situación. Y todos nos movemos en todas estas esferas. Situación en la que no queremos escuchar a los demás. Tal vez en esta área ciega, o en esta área secreta de lo que tú sabes, lo que otros saben de ti, pero que tú no sabes, y te niegas a escuchar. Podemos poner muchos ejemplos, o el ejemplo de cuando alguien, el típico ejemplo de una relación, y todos te dicen, es que no te conviene, es que no, y te pueden decir muchas cosas, y tú vas a seguir ahí hasta que lo experimentes y lo vivas por ti mismo. Y a lo mejor al final te dicen, ya ves, te lo dije. Entonces ahí entra lo que otros saben, pero que tal vez tú no quieres ver. Son como ejemplos muy sencillos, pero que nos hablan precisamente de esto, ¿no? Del área oculta o el área secreta. Lo que tú sabes, pero que no quieres que los demás sepan. O lo que los otros saben, pero que tú no sabes, que sería el área ciega. Lo que todos los demás ven, pero tú no te has dado cuenta. Ahí entraría este ejemplo. Y al final es tan ciega esta área para nosotros que aunque nos la muestren, no la vemos. ¿Ok? Y el área oscura, que es lo que ni yo sé, que sé, pero los otros tampoco saben. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, nos habla de cuando no queremos mostrarnos o escuchar a los demás. Y nos habla de que el área que está prevaleciente es el área subconsciente. ¿Ok? Y obviamente, ¿para qué nos sirve toda esta ventana? Pues es como un mundo de conocimiento de cómo funciona precisamente el ser humano.
y de cómo nos movemos muchas veces a través de los impulsos y cómo esos impulsos tienen mucho más que ver con nuestra parte subconsciente, con esa parte que no conocemos, pero que siempre va a estar. Entonces, el área subconsciente o esta área ciega, esta área, ¿en qué parte de la ventana de Johari creen que estarían? El área oscura, perdón. Si lo comparan con la teoría del iceberg, ¿cuál sería esta parte oscura en el iceberg? La que está hasta abajo. Ajá, la que está hasta abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hemos hablado hoy en la clase? ¿Para qué te va a servir, Daniel, en lo personal, lo que vimos hoy en la clase? ¿O no te va a servir o consideras que a lo mejor, pues no te sirve? O tal vez sí. ¿No la identificas? Dice, ¿manda? Claro, es que sabes que todos los tenemos, pero no, y no necesariamente como un trauma. A lo mejor muchas de esas del área oscura de lo que tú no sabes y otros tampoco saben que sabes, o sea, muchos no son traumas, sino son también como anclajes o creencias que a lo mejor como estructura social tenemos, ¿no? Por ejemplo, existe mucho la creencia de que, y lo habíamos mencionado aquí, ¿no? De que los que tienen dinero son malos y los pobres se van a ir al cielo. Como que culturalmente es algo que así sucede en nuestra cultura, en el contexto en el que vivimos. Y no necesariamente es así, ¿no? O que el que tiene mucho dinero es porque, pues, no, pues a lo mejor es narco. Algo así. Y entonces a lo mejor no es así o no tiene que ser así, pero es como la estructura que nosotros venimos como heredando de una generación a otra, ¿no? Como que los pobres, como viven tanta situación precaria, que entonces pues son los que ya se ganaron el reino de los cielos, por decirlo de alguna manera. Son como ese tipo de creencias y de anclajes que nosotros traemos y que ni siquiera nos damos cuenta que traemos, ¿no? O pensar que para tener dinero tienes que trabajar mucho. ¿No te ha tocado esa estructura de pensamiento de que dices, no, pues es que para tener dinero, mijo, hay que trabajar mucho? Y no necesariamente es así. Esa es como una estructura que está en el subconsciente, a lo mejor de todo un entorno y que ni siquiera sabes por qué está ahí. Y tú le trabajas y dices, es que ching, yo por más que trabajo, pues nunca tengo dinero, ¿no? Y a lo mejor es una estructura de pensamiento preconcebida que tú ya traes, que ni siquiera es tuya, que es heredada, pero que está ahí. O lo que dicen, ¿no? El típico, todos los hombres son iguales. Esas son estructuras de pensamiento que vamos viviendo desde que somos chiquitos y que se te meten en el subconsciente. Y que entonces, imagínense, vamos a poner este ejemplo, imagínense un entorno familiar donde siempre te dicen que todos los hombres son iguales, ¿no? Y en ese entorno familiar a lo mejor el hombre no es tan buen proveedor, a lo mejor el hombre tiene alguna adicción al alcohol, a lo mejor de repente hay una situación violenta en casa o de golpes, y una niña vive escuchando constantemente que todos los hombres son iguales. Se le va a quedar en el subconsciente, es algo que ella trae, pero que no sabe que lo trae, y los demás tampoco lo saben. Pero cuando ella es grande dice, no, yo no me quiero casar, o yo no quiero tener pareja. Y le dicen, ¿pero por qué? No, pues no. Pero imagínate crecer desde pequeña cuando alguien te dice, todos los hombres son iguales, y los hombres de tu entorno no son buenos proveedores, a lo mejor tienen alguna adicción, a lo mejor viven en entornos violentos, y te van diciendo, todos los hombres son iguales, todos los hombres son iguales, y el único entorno que ella conoce es violento. ¿Qué se va a quedar en su subconsciente? Pues eso. Y entonces no es que todos los hombres sean iguales. Hay igual que no todas las mujeres son iguales. Todos los seres humanos somos diversos. Eso que se queda en tu subconsciente y que tú no sabes que está ahí en tu subconsciente, eso es la parte de lo que yo no sé que soy,
pero los demás tampoco saben. O yo no sé que está dentro de mí, pero los demás tampoco saben. Pueden ser los traumas, pero también puede ser esta parte, ¿no? Es que a mí me dijeron desde chiquito que para tener dinero debo trabajar mucho, pero no necesariamente. Es una estructura de pensamiento heredada, ni siquiera es tuya, pero es lo que tú viviste pensando y viviendo y escuchando desde que eras chiquito. Entonces, cuando creces, pues te pones a trabajarle duro, porque te gusta el dinero y la única forma de obtenerlo es trabajando bien duro. Y a lo mejor no es cierto. A lo mejor encuentras un buen trabajo en el área en la que tú te profesionalizaste y te van a pagar muy bien. Y a lo mejor no tienes que trabajar tan duro. Pero tú creciste con esa idea preconcebida porque lo fuiste escuchando y escuchando y escuchando y se metió a tu subconsciente. Y entonces dices, no, pues es que no estoy trabajando duro, entonces no, mejor me muevo de este entorno, porque a mí me programaron desde chiquito y para tener dinero tengo que trabajar duro. Y vamos y nos metemos a situaciones donde nosotros mismos nos complicamos por esas programaciones que fuimos escuchando, porque así te enseñaron que debía ser. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿No? Ok. Chicas, Carmen y Magali, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, Miss. Ninguna. ¿Sí quedaron claras todas estas áreas de la estructura y de la ventana de Joe Hardy o de la ventana de Joe Hardy? No, Miss. Bueno, no, sí se quedó claro, perdone. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Nos quedan 8 minutos de clase. Ahora sí van a tener tarea. La primera tarea es que me hagan un mapa mental. ¿Qué quiere decir esto? Que con puras imágenes ustedes plasmen en una hoja, en un PowerPoint, en un cartel, con puras imágenes, todo lo que han entendido de la clase. ¿Qué temas hemos visto? Hemos visto conductismo, hemos visto pensamiento cognitivo, hemos visto teoría del iceberg, ello, yo y super yo, y ventana de yo, Harry. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? Tienen que hacer un mapa mental o un cartel y con puras imágenes tienen que plasmar los temas que hemos visto en clase. ¿Ok? Son 5 temas. Conductismo, cognitivismo, ello, yo y super yo. Teoría del iceberg y la ventana de Johann. ¿Ok? ¿Tienen dudas, chicos? No, ninguna. No, Miss. Vale, entonces, Bueno, sí, la tarea, ¿cuándo se va a habilitar para en plataforma? ¿qué 8 días? Pero ¿cuándo va a habilitar la plataforma? Porque nada más como que comentarios de foro. No escuchamos. Pero la tarea la pongo habilitada hoy para que la tarea la puedan subir y la puedan explicar quienes quieran participar el siguiente sábado. Ok, gracias, Miss. ¿Ok?
Vale, chicos, pues en los 5 minutos que me quedan, Daniel, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase? ¿Eso te gustó? A veces no reflexionamos y no recapacitamos en qué hay áreas. O sea, cuando yo la vi la primera vez dije, ay, claro, nunca me había puesto a pensar que hay cosas de mí que otros saben y que yo no sé, por ejemplo, ¿no? Como que hablo mucho hasta que me lo dijeron, que pregunto mucho. Yo no me daba cuenta que siempre pregunto y pregunto y pregunto y pregunto, ¿no? Y que puedo llegar hasta ser chocosa porque pregunto mucho. Entonces sí me puse a reflexionar y dije, sí, claro, es que hay cosas que yo no sé de mí, pero que otros sí saben. Y nos cuesta trabajo pensar que haya cosas que yo no sé de mí, pero que alguien más sí sabe. Y la parte en la que hay cosas que yo no sé de mí, pero que otros tampoco saben, ¿no? Y que están muy arraigadas en mi subconsciente. Ok, Carmen, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase? Me gustan todas las actividades porque sinceramente nos hemos Carmen, como no te escuchamos pasado. en cosas que no podemos poner, como te comento. Es que creo que tengo un problema con... No te escuchamos muy bien, Carmen. Si me lo quieres escribir en el chat y yo lo leo. Magali, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la clase? Ok, chicas. Bueno. Bueno, vamos a dejar entonces, si ya no hay ningún comentario, vamos a dejar la sesión hasta aquí y nos vemos el siguiente sábado, chicas. Muchas gracias, gracias Daniel. Nos vemos, chicas. Ya, Hasta Carmen. luego, Mix. Dice Carmen, me gustó porque esta actividad me pone a analizar lo que somos y cómo nos comportamos. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego, Magali. Gracias, chicas. Nos vemos el sábado.